Hola, buenas noches. A mí me parece totalmente entendible que exista una pasión por el fútbol y que esa pasión crezca de manera oceánica en los mundiales de fútbol. Me parece también absolutamente entendible y lógico que mucha gente quiera viajar a un país hasta hace poco desconocido. A mí me hubiera encantado viajar a Qatar y conocer ese país. Con o sin mundial, me encantaría, pero también me parece importante señalar, después de varios días escuchando a periodistas de todas partes del mundo que han confluido en Qatar y que también entrevistan a turistas que llegan de todas partes del mundo a Qatar para ver el mundial y también para recorrer los rincones de ese pequeño país. Cuando uno escucha demasiadas veces que sienten que están viviendo la modernidad absoluta, los sorprende estar en una dimensión que describen como si estuvieran en el futuro, porque la modernidad, los edificios, las autopistas, las infraestructuras, las ciudades, a mí, amén de que me parece muy comprensible el deslumbramiento frente a esos monumentales estadios, frente a esos imponentes edificios, frente a esa infraestructura de país hiperdesarrollado, me parece muy lógico que haya una sorpresa gigantesca, pero también me parece importante señalar que a todos los que están describiendo eso como el futuro, es importante, creo yo, decirles, miren, en todo caso, el futuro está en los edificios, el futuro está en las autopistas, en la infraestructura, en la monumentalidad de los estadios, pero en el sistema legal, en el sistema social, en la cultura imperante, están en el medioevo, no están en el futuro, están en el medioevo. Ese tipo de países son países con sistemas políticos oscurantistas, teocráticos, donde los monarcas son monarcas absolutistas, o sea, tienen el poder absoluto, son en los hechos dueños del país, con su territorio y con su gente. Y a mí me parece importante tener en claro eso. El deporte siempre tentó a los autoritarismos de la peor calaña para ostentar lo que no son. Las dictaduras y los totalitarismos siempre quisieron mostrar su supuesta grandeza, su desarrollo, su poderío a través de grandes eventos deportivos. En 1934 Mussolini hizo un campeonato mundial de fútbol en Italia. La Italia fascista hizo un mundial deslumbrante, por cierto, hubo muchísimas polémicas, árbitros comprados por el dueño de casa para ganar todos los partidos, amenazas proferidas por el Duce a los jugadores de la selección italiana, que más vale que ganaran, porque si no, vaya a saber los que le pasaba. Bueno, pero el Duce Benito Mussolini, el fascismo italiano, tuvo su mundial de fútbol. Y 2 años más tarde Hitler organizó las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos de la Alemania nazi fueron monumentales, ¿no? A los totalitarismos y a las dictaduras les sale muy bien organizar grandes eventos deportivos. Y sin ir más lejos, los argentinos tuvimos un mundial de fútbol en plena dictadura, el Mundial del 78. Le cuento que yo era un adolescente, ¿no?, al que le encantaba el fútbol, me gustaban los deportes en general, practicaba varios deportes, entre ellos el fútbol, que me encantaba. Iba a la cancha a ver a Belgrano, me encantaba la selección que dirigía Menotti, que tenía jugadorazos como Kempes, como Ardiles, me parecían hasta queribles esos jugadores.
pero yo no quise ir a ningún partido del Mundial. Y ocurría acá en nuestro país, aquí en Córdoba, en nuestra ciudad. A mí me parecía que la dictadura de Videla obviamente estaba tratando de lavarse la cara. Disfruté que Kempes hiciera los goles que hizo, que Ardiles pudiera levantar la copa del Mundial de Fútbol, pero lo vi por la tele, aunque ocurría en mi ciudad. Yo no pretendo que eso es lo que hagan todos, ni mucho menos, así me nació a mí. Pero yo creo sí que es importante tener en claro las cosas. Un país como Qatar, por cierto, para mí es una historia súper interesante. Está gobernada por una dinastía que se remonta a tiempos decimonónicos. En el siglo XIX se origina y llega a comandar eso la dinastía Al-Thani, ¿no? Surgida de tribus beduinas, como todo en esa parte de la península arábiga. Los Al-Thani o Al-Thani son la dinastía que manda en Qatar, pero en rigor hasta la década del 70 Qatar era un protectorado británico. Las decisiones más importantes se tomaban en Londres. Pero a partir de que en la década del 70, creo que fue el 1971, pero no estoy seguro, conquistó su independencia Qatar, bueno, ahí los Al-Thani pasaron a ser la dinastía dueña de esa pequeña península unida al resto de la península arábiga por una frontera terrestre y que está ahí en el Golfo Pérsico junto a la isla de Bahrein, ¿no? Qatar siempre fue rica, es un trocito de desierto casi rodeado totalmente de mar, pero primero tenían las perlas, es una zona del Golfo Pérsico muy rica en ostras que dan perlas, y esa fue la primer fuente de riqueza que empezó a empoderar económicamente a la dinastía Al-Thani. El emir era el Jalifa bin Hamad Al-Thani, quien fue derrocado por su hijo, porque Jalifa era un monarca sin grandes ideas. De ser por él, hubieran seguido viviendo de las perlas y, por supuesto, del petróleo, porque a esa altura de la historia ya estaba claro que Qatar, como Arabia Saudita, como Bahrein, como los Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait, como Irak, los países de la península arábiga flotan en petróleo. También la pequeña península de Qatar flotaba en petróleo. Y luego descubrieron el gas, descubrieron los yacimientos más grandes uno de los yacimientos más grandes del mundo en gas. Tienen la vida asegurada por el resto de su historia en materia económica. Pero de todos modos hay muchas razones para inventar otros modos de subsistencia que no se basen en los hidrocarburos o en las perlas, como era ya en tiempos que parecen a esta altura remotos y no están tan lejanos. Entonces, al rey Jalifa, en 1995, su hijo, el príncipe Hamad bin Al-Thani, lo derrocó en un golpe incruento y se hizo cargo del trono. Y el rey Hamad ya tenía otras ideas, la idea de un Estado empresario, ¿no? Un Estado que se proyectara al mundo, un Estado que se hiciese ver en el mundo. Entonces inventó Al Jazeera, entre otras cosas. Al Jazeera, la cadena de noticias árabes que se ven en el planeta entero, pero luego Hamad Al-Thani va a dejar el trono en manos de su hijo. Él asumió a mediados de la década del 90, fue que Hamad derrocó a su padre, el rey Jalifa, y Hamad luego en el 2013 le dejó el trono a su hijo Tamim bin Hamad Al-Thani, es el actual emir de Qatar, y es un tipo inteligentísimo que siguió desarrollando esa idea, la idea que había puesto su padre, el Estado empresario, y visualizar la marca Qatar,
Entonces la palabra Qatar apareció en el pecho de los jugadores del Barcelona, entonces empezaron a comprar grandes clubes de fútbol, el Paris Saint-Germain, entre otras cosas, y empezaron a desarrollar negocios, a hacerse ver hasta por una aerolínea que es impresionante, la Qatar Airways. Fueron muy inteligentes, pero en Qatar impera la Sharia desde la versión más oscurantista, la vertiente teológica más oscurantista del Islam, que es el wahabismo, el mismo que impera en el resto de Arabia Saudita, ¿no? Esa corriente teológica creada en el siglo XVIII por un teólogo profundamente oscurantista, Muhammad bin Abd al-Wahhab, ¿no? Quien establecía que el Corán no debe ser interpretado, que el Corán y los hadices, ¿no? Los otros textos sagrados que cuentan todo lo que dijo y que hizo el profeta Mahoma, no deben ser interpretados, deben ser entendidos literalmente, ¿no? Muhammad bin Abd al-Wahhab quemaba, hacía hogueras, quemando libros, incluso de otras religiones. Esa visión, la más oscurantista de las vertientes teológicas del mundo del Islam suní, es la que impera también en Qatar. Por eso en Qatar la mujer está por debajo del hombre, está muy por debajo del hombre, carece de los derechos que tiene el hombre. Por eso en Qatar la Sharia impone pena de cárcel y hasta hace poco imponía pena de muerte a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Ha tenido avances como en la libertad de culto, pero la libertad de culto la necesitan porque de los 2,5 millones de habitantes que tiene Qatar, más de 1 millón, o sea, el grueso de la población son extranjeros que son la mano de obra, ¿no? Los cataríes son tan ricos que no trabajan, debe ser el único país del mundo donde no se pagan impuestos. La modernidad en Qatar está en la infraestructura, está en las autopistas, está en esas ciudades deslumbrantes. La modernidad, el futuro, está en los edificios, en las leyes, en la cultura, en la sociedad. Lo que está es el medioevo.